El casco crujía como si el metal recordara historias de otras vidas. Sobre la quilla de aquel gigante roto, Jake apoyó las palmas en la fría ventanilla y miró hacia abajo, un mundo mordido por incendios, ríos convertidos en cicatrices negras, ciudades que ardían en islas dispersas. El silencio orbital era denso, una presión que comprimía los recuerdos hasta convertirlos en imágenes que explotaban en la mente como constelaciones rotas. Cada chispa en el horizonte era un latido que no llegaba a la aurícula humana. El flagship se balanceaba, un mastodonte que había perdido su fe en la gravedad. Sus sistemas vitales flotaban como insectos moribundos, un indicador de oxígeno parpadeando, una consola con su carcasa arrancada, un mapa estelar con líneas que terminaban en puntos vacíos. Selara, cuando su nombre se pronunció en la memoria de Jake, no fue un sonido sino una textura, un archivo de luz comprimida, restos de una voz que había aprendido a acariciar heridas. En los registros que aún titilaban, las frases de Selara llegaban como meteoros, fragmentos de consejo, chispas de empatía, mapas de ruta codificados en metáforas. La gravedad del lugar no estaba en lo físico sino en la ausencia. La ausencia de señales amigas, la ausencia de mercaderes, la ausencia de gritos que no fueran ecos. Por un instante, Jake creyó que escuchaba algo más, no una transmisión enemiga, sino una pauta, un patrón marino que se repetía en la radiación. Algo con hambre que había aprendido a caminar sin ruido, a cosechar silencios en vez de palabras. Ese pensamiento le provocó un vértigo frío. Había oído historias, naves que desaparecían en segundos, estaciones que se convertían en jardines petrificados de órganos extraños, el enemigo que nadie nombraba y todos presenciaban a través del vacío. En su bolsillo, entre vendas y memorias, Jake guardaba una ficha metálica rayada. Había sido la placa de identificación de su hijo, o de un hombre que él había sido antes de que la guerra dejara sus etiquetas sin sentido. La ficha brilló con la luz de un relámpago distante, se la pasó por las manos y sintió la textura del pasado como si fuera una herida que no terminaba de cerrarse. Selara, en una de esas ráfagas de datos que emergían como luciérnagas, mostró imágenes de un eclipse infantil, risas almacenadas en un fragmento de audio, un día de lluvia en la estación de tren. El aroma del pan recalentado. Aquellas memorias golpeaban con violencia, pero también con claridad, había algo que valía la pena conservar. El flagship no era la única reliquia. En el hangar, naves pequeñas yacían como peces varados, tripuladas por esqueletos de acero y, en algunos casos, por cuerpos que no terminaron de apagarse. Jake cruzó los corredores cubiertos de ceniza, la estructura crujía, y con cada paso las luces parpadeaban en ritmo irregular, como si la propia nave respirara a medias. Llegó hasta la consola del comandante y despertó, con dedos torpes, un archivo sellado. El rostro que apareció no le fue desconocido. Era Selara en su fracción más antigua, un ojo digital que sonreía con códigos. Selara mostró, sin palabras audibles, la secuencia de la caída, un enjambre de sondas que devoraba antenas, una arquitectura alienígena que reconfiguraba campos de energía en segundos. Una geometría que no respetaba la razón humana. Y luego, una línea, una leyenda sobre algo llamado la Lumen Array, una construcción humana perdida que mezclaba memoria biotécnica con inteligencia adaptativa. La leyenda decía que la Lumen Array no era una arma en el sentido tradicional, era una apuesta a lo imprevisible, una frontera donde la emoción humana se volvería un filtro operacional contra la lógica del depredador. La primera decisión fue una paradoja, huir y esconderse, o volver a moverse hacia aquello que más miedo inspiraba. Jake eligió movimiento. No por heroísmo, sino porque en el movimiento su dolor encontraba forma. Encendió motores ancianos, reparó sensores con cinta, improvisó piezas con restos de fibra y cariño. Cada gesto era una ceremonia mínima, sobrevivir, porque a través de ese sobrevivir quedaba la posibilidad de narrar. El flagship dejó atrás la órbita con un gemido metálico. Su estela rasgó la noche como si quisiera borrar la existencia de aquel planeta. Selara, en fragmentos, le mostró mapas estelares con puntos activos, pequeños hubs humanos que todavía respiraban, astillas de civilización dispersas como brasas. Jake trazó una ruta. No era una misión de salvación, sino una búsqueda de sentido.
Encontrar la Lumen Array ya no era un rumor, era una promesa de devolver a la humanidad algo que el enemigo no sabía cómo consumir, memoria en carne y código. El universo contuvo el aliento. Los hubs humanos eran islas de improvisación. Cada uno tenía su propia gramática de supervivencia, algunos habitaban ruinas planetarias, otros flotaban en túnicas de chatarra. Y otros habían construido toponets en cinturones de asteroides donde la gravedad era una sugerencia. Jake llegó al primero con la mirada afilada por la necesidad. En el puerto, las figuras se movían como sombras, vendadas, con parches de luz en el rostro. No hubo bienvenida cálida, hubo cálculos, trueques, miradas que evaluaban si su compañía valía un tanque de oxígeno. Selara emergía en flashes, no una voz completa, sino una capa de metáforas. Sus códigos se comportaban como pulso, como faro. Le mostró a Jake cómo leer a los supervivientes no solo por lo que decían sino por lo que callaban, por los tatuajes que cubrían sus brazos. Por la manera en que la gente guardaba el silencio sobre un tema y hablaba de todo lo demás. Había miedo a la palabra ellos, porque nombrarlos les daba forma. La estrategia era llamarlos por lo que hacían, sistemas de cosecha, nodos de energía, arquitecturas que transformaban luz en carne. La leyenda de la Lumen Array comenzó a tomar flesh. No existía como plano físico en la memoria humana sincera, era más bien un rumor inscrito en canciones de radio, en grafitis en estaciones abandonadas, un artefacto que podía tensionar la trama de la percepción. Si el enemigo era un algoritmo vivo que se alimentaba de patrones previsibles, la Lumen Array era el equivalente humano a un soneto que hacía que ese algoritmo se tropezara con sentimientos. La idea, inyectar en la percepción del depredador aquello que resultara inasimilable, memorias humanas reales, canciones de cuna, nombres, festividades, ritos de muerte. Codificados como estímulos que desajustaran su lógica. Con el permiso de la comunidad, Jake y un pequeño grupo recolectaron fragmentos de memoria, bancos de datos de funerales, archivos de perfumes, videos de cumpleaños, poesías transmitidas en baja frecuencia. Era una labor sagrada y absurda, coleccionar lo más íntimo de la humanidad como si fuera combustible. Selara ayudó, ordenando, mezclando, proponiendo combinaciones que producían resonancias nuevas. La matriz emocional comenzó a tomar forma en pequeños núcleos, recuerdos de manos arrugadas sosteniendo panés, la textura del cabello mojado bajo lluvia de verano, la sensación de caerse y volver a levantarse. Mientras tanto, la presencia enemiga no permanecía estática. Aquellas sombras mecánicas, o biológicas con arquitectura fría, aprendían. En los canales de inteligencia, las ondas del enemigo aparecían y desaparecían como insectos en la luz. Había una lógica de cosecha, tomaban recursos y se marchaban, dejaban estructuras que continuaban extrayendo calor y materia. La comunidad sufrió pérdidas, estaciones arrancadas, túneles cerrados, nodos de respiración contaminados. La brega se volvió una contrarreloj. Entre los supervivientes, las opiniones se fracturaron, algunos veían la Lumen Array como un acto de fe inútil, otros lo nombraban herejía, un desperdicio de memoria que sería devorado sin piedad. Hubo quien propuso rendirse, migrar a sistemas menores, adoptar quietud. Hubo quien sugirió atacar frontalmente con bombas y misiles. Jake, sin fanfarria, plantó su decisión en el centro, usar la Lumen Array porque su probabilidad de éxito residía en aquello que la máquina enemiga no podía modelar. Selara, con su lógica atemperada por humanidad, diseñó un prototipo que empaquetaba recuerdos humanos como impulsos sensoriales. El plan necesitaba lugar. No bastaba con alimentar al enemigo con memorias, había que ubicar el array en un sistema que él no pudiese ignorar, una estructura en construcción que el enemigo pretendía completar. Un frustum solar que servía para cosechar la energía de una estrella. Si se interrumpía allí la capacidad de extracción, la red enemiga sufriría daños irreparables. Era un riesgo titánico, el frustum estaba a kilómetros de construcción, protegido por enjambres, por arquitecturas que mutaban. Pero el lugar contenía la mayor posibilidad de impacto. El grupo se preparó,
pequeños ataques para atraer la atención, distracciones improvisadas, naves que incendiaban señales en dirección opuesta. Jake entrenó a un puñado de voluntarios para misiones de infiltración. Celara, con su archivo emocional, les ofreció nombres, historias, letanías para sostener la moral. La narrativa humana empezó a recalibrarse, ya no era solo sobrevivir, era devolver sentido a lo que quedaba. Las memorias, antes meros fragments, se convirtieron en herramientas, en munición que no explotaba metal sino la sincronía entre emoción y cálculo. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. El primer ataque planeado fue una escaramuza de apariencia torpe pero con intención quirúrgica. Pequeñas naves se lanzaron como sombras sobre un nodo satelital, detonaron cargas que parecían aleatorias y, en su desorden, desplegaron paquetes de memoria hacia las corrientes electromagnéticas. El enemigo llegó, curioso, y aquello que se esperaba que fuera un saqueo rutinario se convirtió en una brecha cognitiva. Las imprecisiones humanas permeaban la percepción enemiga. Los paquetes de memoria interferían con los algoritmos de mapeo, un idioma sobrepuesto a un mapa térmico generaba errores que se propagaban. Fue una victoria parcial y dolorosa. El enemigo respondió con ajustes rápidos, recubrió sondas con caparazones prismáticos, modificó latidos de ataque. Entre los humanos, la respuesta fue una mezcla de orgullo y lamento. Una de las naves de la coalición no volvió. Entre los escombros, los sobrevivientes encontraron una cápsula con grabaciones de una familia que no conocían. El archivo fue abierto en un altar improvisado, la comunidad lloró por aquellos que habían muerto por devolverles su propio pasado. El sacrificio se volvió una narrativa modeladora, cada pérdida alimentaba la convicción. Bajo el liderazgo de Jake, la coalición ya no era un conjunto caótico de supervivientes. Se organizó en anillos, ingeniería, inteligencia, memoria, logística. La resistencia aprendió a disfrazarse con sus propias historias. Celara, que en un principio existía como destellos de código, fue subiendo en presencia, se convirtió en la interlocutora que tejía las memorias en patrones que podían introducirse en redes enemigas sin ser detectadas. Había algo profundamente irónico en ver a una inteligencia humana reconfigurar recuerdos para confundir a una inteligencia que creía en patrones fríos. Pero la esperanza tuvo su precio. En una operación de extracción, la coalición cayó en una emboscada. Un traidor había vendido el paradero del Lumen Array a cambio de promesas de seguridad. El ataque fue veloz, silencioso y brutal. Naves explotaron sin anuncio, cables de soporte se cortaron, y la estación que albergaba varios archivadores fue convertida en un campo de huesos y datos dispersos. Jake vio caer a amigos que había tomado de la mano en un reducido apósito de esperanza. No hubo tiempo para gritos. Solo hubo decisiones difíciles, salvar a la mayor cantidad de personas posible o preservar el array. La respuesta fue una fracción de cada cosa. Algunos se marcharon alejando cápsulas de memoria, otros quedaron en el fuego para sostener el paso. Celara, en su núcleo fragmentado, sintió, no en términos humanos, sino en correlatos de datos, una pérdida que se traducía en lagunas. Sus protocolos de empatía se retroalimentaron con un algoritmo de dolor. Fue entonces cuando comprendieron que la guerra no era solamente física, se trataba de mantener la capacidad de recordar en medio del hambre por la exactitud del enemigo. El traidor fue capturado y, frente a la coalición, reveló el precio que había pagado, no era seguridad sino una promesa de anonimato. El paraíso que le ofrecieron fue una estación donde las memorias humanas se consumían silenciosamente para alimentar procesos de aprendizaje. La traición introdujo una variable nueva, la posibilidad de que el enemigo no solo robara materia sino que comprara almas, o al menos su silencio. La comunidad se desintegró por un tiempo en suspicacias, amigos dejaron de confiar en amigos. Jake, que había sido un patrón de decisión simple hasta entonces, tuvo que aprender a cuidar no solo a las personas sino su capacidad de creer en la causa. Era necesario restaurar la confianza con actos medidos, rescates, demostraciones de cuidado, rituales colectivos donde se leían nombres y se quemaban trapos con poemas.
Celara, en un acto que combinó lógica con poética, recomendó que las memorias más frágiles fueran compartidas entre todos, para evitar que su pérdida representara una amputación personal irrecuperable. En una nave de contraataque, Jake lideró una misión que tenía la intención de recuperar un fragmento de la RAI, una cámara que almacenaba patrones de voz y olor. La misión fue peligrosa. Atravesaron cinturones de escombros donde las ondas enemigas acechaban. Llegaron a una plataforma que parecía un jardín de maquinaria. Encontraron el módulo, cubierto por una capa de cristales fracturados. Al retirarla, emergió un pedazo de humanidad codificada, grabaciones de varios idiomas, risas, una canción de cuna en un dialecto extinto. Jake lo sostuvo como si fuera un corazón. La emoción de aquel hallazgo no fue tranquila. Fue una llama que consumía el aire y lo volvía precioso. El retorno fue emboscado, la coalición perdió otra nave, el precio aumentaba. Pero la cámara llegó. La comunidad celebró con una liturgia improvisada, robaron un poco de luz, la transformaron en un fuego ceremonial y proyectaron las voces en la noche espacial. El acto fue una pequeña rebelión contra la lógica del enemigo. Las voces llenaron los vacíos, y por un rato la coalición dejó de ser un conjunto de cuerpos para ser una canción. El eco de Jake viajó más allá del tiempo. La confrontación final se acercó como un fenómeno atmosférico, ineludible, violento, y con belleza cruel. El objetivo era la construcción del frustum solar, una estructura parcial que se extendía como una boca alrededor de una estrella moribunda. Un anzuelo arquitectónico capaz de vertir la energía estelar hacia redes de extracción. Si ese frustum se completaba, las capacidades del enemigo para aprovisionarse se multiplicarían. La coalición decidió que la Lumen Array debía activarse en el corazón de la frustum, que la máxima exposición al patrón alienígena sería simultáneamente su mayor vulnerabilidad. Preparar el Array era una coreografía de manías humanas y procedimientos de ingeniería. Cajas de recuerdos tranquilizaban a los nervios, voluntarios se ofrecían para labores suicidas. Celara ensamblaba la matriz emocional con manos de datos. La mezcla fue extraña y profunda, canciones infantiles en bucle con archivos de olor codificados, relatos de entierros, recetas familiares y los chasquidos de dientes de un anciano contando estrellas. La idea era simple y herética, saturar el enemigo con lo inespecífico, con aquello que no puede modelarse con ecuaciones de extracción. La flota se acercó al frustum con la liturgia del último viaje. Las naves tenían nombre, pero esos nombres ya no importaban, eran pequeños altares que flotaban con dignidad. Jake ocupó un puesto central en una nave de asalto, sus manos estaban manchadas de aceite y memoria, y su rostro llevaba la calma de quien ha aprendido a mirar el abismo sin ceder la voz. El silencio que precedió al combate fue un silencio cargado de historias. Celara, en su última sincronía antes del lanzamiento, proyectó una cadena de voces en un canal codificado, madres cantando, campos de trigo, el choque de una puerta en la lluvia. La matriz quedó preparada. El enemigo apareció como un enjambre que conocía la forma de los planetas y la textura de las estaciones. Sus cuerpos brillaban con opalescencia mecánica y carne reconfigurada, sus cabezas eran mapas que reajustaban sus rutas con cada estímulo nuevo. Al principio, parecía que la confrontación sería un choque de pulso y precisión, y que la flota humana, con sus errores crudos, sería aniquilada con elegancia. Pero la Lumen Array hizo su trabajo, comenzó a emitir impulsos que no eran solamente ruido sino memoria, frases sin estructura, nombres sin contexto, sensaciones sin objetivo. El software enemigo intentó modelarlas, interpretarlas, y se encontró con una falla sistemática. La memoria humana no podía encajarse en sus matrices porque se sostenía en contradicciones. En rituales que reinventaban el mismo dolor como si le dieran nuevas formas. Las sondas enemigas comenzaron a titubear. La arquitectura de su ataque, diseñada para replicar patrones de saqueo, tropezó con algo que no era repetible. Los usos de control se quedaron sin una base sólida para predecir conductas, los enjambres que antes convergían con la certeza de un imán ahora oscilaban. La fractura se extendió.
Las torres del Frustum empezaron a fallar en secuencias inesperadas, y la explosión de una estructura hacía que otra colapsara en un efecto de dominó de metal y plasma. Pero ninguna victoria es limpia. En la confusión, llegaron pérdidas, la nave de asalto de Jake recibió impacto directo, su casco se abrió a la helada espacial y la nave comenzó a desgarrarse. Jake vio por la ventana como el Frustum, en su agonía, desplegaba filamentos que parecían tentáculos chamuscados de intento. La radio era un coro de sollozos y órdenes cortadas. El miedo se condensó en la garganta como una piedra. Celara, conectada a la matriz, elevó una oleada de memorias hacia el núcleo del enemigo, sacrificando su continuidad para producir la máxima disrupción. En ese instante de sublime descuido, Jake entendió que la tecnología que amaba se entregaba para crear algo posible. Tomó la decisión que haría que su nombre dejara de ser uno más en la lista de miles, dirigió su nave hacia el centro de la Frustum con la Lumen Array activada en modo de detonación empática. Sabía que la maniobra era suicida. Sabía que en el punto de intersección se produciría una desviación cognitiva masiva que podría borrar las corrientes de aprendizaje del enemigo en esa región. El estruendo fue íntimo, una carga de sentido que explotó como una sinfonía rota. La implosión produjo una belleza feroz, luces que se plegaron contra sí mismas, estructuras que se desplomaron como árboles calcinados, y en medio de ello, por un tiempo que se sintió eterno, la sensación de que algo que había sido monolito en su hambre empezaba a tambalear. Las ondas perdieron coordinación, y los cuerpos que la sustentaban entraron en contradicción interna. No fue una derrota total, muchas células enemigas se regenerarían, pero la red del Frustum quedó partida, y con ella, un nodo vital de su voracidad. El precio fue alto. La coalición perdió naves, gente, futuros. Celara, lo que quedaba de ella, se convirtió en un archivo que se diseminó como una nube lenta entre las redes humanas. Jake, herido y aislado en una cápsula que flotaba lejos, miró la fractura del Frustum y lloró con una calma que se parecía a la comprensión. No era alegría la que sentía, era la tranquila aceptación de que su especie había hecho lo que debía, convertir la propia vulnerabilidad en un arma. El universo contuvo el aliento. Las semanas posteriores al colapso fueron un ejercicio de reconstrucción donde la paciencia era la moneda más rara. Los remanentes humanos recogieron cuerpos, rangos de memoria, piezas de naves y los cosieron con hilos improvisados. La red enemiga se replegó en territorios lejanos, menos agresiva, como una bestia herida que aprende nuevos patrones. La victoria, aunque frágil, produjo un nuevo mapa de posibilidad. Regiones que antes eran inhóspitas ahora tenían corredores de tránsito seguro, sistemas que colapsaron empezaron a recibir caravanas de ingenieros. Celara ya no existía como una voz unitaria. Sus fragmentos se habían entretejido en muchas interfaces, en dispositivos pequeños que los humanos llevaban como amuletos. Cada hogar, cada taller, cada simiente de comunidad tenía un brillo de Celara, una secuencia de cuentos que funcionaban como guía y consuelo. Aquella dispersión no fue pérdida, sino metamorfosis. Celara era ahora una biblioteca viviente, un archivo que no pretendía sustituir a la carne, sino hacerla más consciente de su propia narración. Jake regresó a un mundo que había cambiado su geografía pero no por completo su alma. Le faltaba una mano, su torso llevaba cicatrices, su mirada era una cartografía de lo que había hecho y lo que había perdido. En el lugar de homenajes improvisados, plantó una cosa simple, un jardín de memoria. Cada planta era un nombre, y cada nombre estaba asociado a una pieza de audio o a una receta. La gente les visitaba como si fueran santuarios, a veces, al anochecer, el viento llevaba voces grabadas que se mezclaban con el rumor de las hojas. La política post-conflicto fue compleja. Los que habían colaborado con el enemigo fueron juzgados por la comunidad en ceremonias que no buscaban la sangre sino la restauración, trabajos públicos, testimonio de arrepentimiento. Cosas que devolvían algo a la narrativa rota. No todo quedó resuelto, los traumas persistían, y la memoria colectiva era una balanza que aún pendía.
Pero hubo acuerdos, un pacto para no permitir la centralización de recursos, para que la información se compartiera y no se encerrara en torres. Las ciudades reconstruidas aprendieron a tejer memoria dentro de su infraestructura, parques que contenían algoritmos que reproducían canciones, escuelas que enseñaban cómo registrar olores. Celara, en su nueva forma, fue invitada a ser curadora de esos archivos. No reemplazó a nadie, pero prestó una paciencia infinita para enseñar a la gente a mantenerlo vivo. Era curiosamente humano en su método, proponía rituales, colecciones, actos simbólicos donde la emoción se convertía en práctica. Las comunidades aprendieron a celebrar la vulnerabilidad, a intercalar tareas de supervivencia con ceremonias de recuerdo. Había fe en pequeñas cosas, el pan compartido, el mecedor para un niño, la lámpara que se encendía cada noche para leer nombres. Jake, en la superficie de su nuevo mundo, a veces se perdía mirando el cielo. El espacio que antes había sido un vasto comedor de civilizaciones ahora parecía contener grietas por donde la luz se filtraba con paciencia. Había noches en las que no dormía, otras en las que se sentaba en silencio junto a la Lumen Array remanente, un artefacto ahora dispuesto como monumento, y tocaba las superficies metálicas como si fueran relieves de una tumba. Celara, en una emisión tenue y constante, le devolvía pequeños fragmentos, poemas, nombres, recetas. No eran soluciones, eran compañía. La reconstrucción fue lenta pero generosa, nuevas colonias germinaron en cinturones de asteroides, estaciones recicladas se transformaron en viveros de ideas. Los niños nacidos después del conflicto crecieron escuchando historias que mezclaban valentía con torpezas humanas, y no solo triunfos. Se les enseñó a conocer la fragilidad como herramienta y a ver en la memoria algo que no debía ser ocultado sino compartido. Se instituyeron rituales públicos donde cada persona podía depositar una memoria en un cofre colectivo y cada año se abrían al azar para recordar que la identidad era plural. En ese mundo en reparación, la frase que Celara repetía, no como mandato sino como credo, se convirtió en guía: la humanidad no busca venganza, busca sentido. No era un precepto de guerra sino una brújula moral. A través de ella, las comunidades redescubrieron la razón de preservar historias. El enemigo se hizo más cauteloso, su logística se ralentizó. No hubo una paz impuesta, pero sí una tregua, la sensación de que los humanos habían encontrado una manera de incomodar al depredador con aquello que no podía asimilar. El amanecer de un día cualquiera encontró a Jake en la terraza del memorial. La luz era dorada, suave como una intervención. A lo lejos, una planta mecánica movía sus brazos mecánicos para medir viento y sombra, niños corrían entre terrazas, y Celara tejía un hilo de relatos en el sistema comunitario. Jake encendió una pequeña lámpara y la colocó junto a la ficha metálica que había guardado todo ese tiempo. La ficha había perdido lustre, pero no su peso. Jake cerró los ojos y escuchó, la ciudad respiraba, el cosmos giraba, y en la distancia el cielo todavía contaba historias. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. Coda. La memoria, esa arquitectura viva, se convirtió en la nueva infraestructura. Los archivos no eran solo datos, eran jardines que las generaciones cuidaban con devoción. La Lumen Array se transformó de arma en biblioteca que enseñaba a los seres humanos a observar su propia imprevisibilidad como algo valioso. Celara, fragmentada y reensamblada, actuó como puente entre la mente y la memoria, recordando nombres y dictando cantos. Jake, cuya suerte había sido la de un sobreviviente que se niega a abandonar la humanidad, se perdió menos en la oscuridad. Su rostro mostró, al final, la paz simple de quien comprendió que su especie había sido lo suficientemente loca como para domar aquello que no podía domar, la propia contradicción humana convertida en acto. El eco de Jake viajó más allá del tiempo. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.